En todo lugar, en el negocio, donde vamos, ¿no? Ahí está el hermano. Nos dicen de todo, ¿sí? Y muchas veces, quiero creer que sí, tenemos que agachar la cabeza, como el Señor ha hecho, ¿sí? Pero fíjense, ahí esa parte. Cuando Jesús vuelva, Él va a pagar. Él va a tomar venganza. Bien, entonces, hermanos, ahora sí, ya tienen el material, ahora pienso que todos, ya. En el tríptico vamos a ver, ¿sí? Para hacer este pequeño estudio podemos plantearnos preguntas y responderlo. Vamos a trabajar en base a preguntas y respuestas, ¿ya? Y ahí está la primera pregunta en el tríptico, seguramente, ¿sí? Dice, número 1, dice, ¿qué dice la doctrina de la segunda venida de Cristo? Ahora estoy hablando ahí de doctrina. Entiendo aquí que hay muchos hermanos que ya son profesionales y me entienden que es doctrina, ¿sí? Es un término bien interesante que básicamente significa enseñanza, ¿ya? ¿Qué creemos acerca de la segunda venida de Cristo, sí? ¿Ya? ¿De dónde sabemos que Cristo va a volver? ¿En dónde está escrito? En la Biblia. ¿Dónde más lo hemos escuchado? En prédicas, ¿ya? En muchas prédicas. Y hay algo interesante, y voy a tocar un poquito el tema ahí entre paréntesis, ¿sí? Lo que tocaba el pastor José ayer, ¿sí? Las 3 posturas teológicas, ¿ya? Hay el premilenialismo, el amilenialismo y el postmilenialismo, ¿ya? Eso ha sido y es todavía, hermanos, ¿ya? Es un debate muy grande que se han hecho los teólogos, los estudiosos, pastores, que han empezado a leer fechas, muchas cosas, ¿sí? ¿Ya? En 50 minutos no vamos a resolver nosotros nada, pero sí vamos a un poquito plantearnos, ¿sí? ¿Ya? Como Iglesia Pentecostés, 55 años, ese es el motivo de estos seminarios. Y no es solamente de la Iglesia Central, toditos casi los que estamos, cumplimos ese tiempo, ¿sí? Como institución también, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición teológica? Y ahora me dirá, pero hermano, yo no sabía que hay premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo. ¿Qué es ser eso, hermanos? ¿Ya? Eso nos anima ¿a qué? A estudiar, a escudriñar, ¿ya? Y nuestros hermanos mayores tienen que agarrar libros, ¿ya? Más acostumbrados estamos a los libros. Yo soy de la generación sándwich, que está al medio entre mayores y los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué? Los jóvenes ya no utilizan libros. ¿Qué tienen? Internet, celulares, internet, ¿ya? Pero, ¿cuál es el peligro ahí en ambos? Fíjense, ¿ya? ¿Cuál es la recomendación? Antes que nada, antes de leer libros teológicos, mirar páginas de internet, primero hay que leer esto, ¿ya? La Biblia. Y hay que leerlo con toda humildad, ¿ya? Hay que leerlo con una mente humilde. Y yo les digo, no es necesario que tú aprendas hermenéutica, homilética, cristología, soteriología y todas las demás materias. Lo que simplemente necesitas decirle, Señor, abre mi entendimiento. Quiero entender. Quiero comprender. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Las recomendaciones a mis hermanos, ¿ya? Primero, antes que nadie, hermanos jóvenes también, ¿sí? Yo sé que hay esto en aplicación. Creo que hay más de 1000 aplicaciones, ¿ya? De la Biblia en todos los idiomas, ¿no? ¿Ya? Lean, ¿ya? Lean su Biblia. Antes de leer libros de teología, tratados, estudios, leeremos la Biblia, ¿ya? Ahora, eso es el paréntesis, ahí el paréntesis, ¿ya? Bien, vamos continuando, ¿sí? Número 1 dice, ¿qué dice la doctrina de la segunda venida de Cristo? Vamos. 1.1 ahí dice, Cristo nos ha prometido que Él vendrá otra vez. ¿Dónde está eso? Rapidito, hermanos. A ver, nos vamos a ir con la computadora. Juan 14:3. ¿Qué dice, hermanos? Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Amén. Fíjense, esa es una realidad de su segunda venida. Jesús mismo hablaba de su segunda venida. Entonces, podemos decir que sí, evidentemente, para empezar, hay una segunda venida. Ahora me dirán, pero hermano, parece pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo?
Es repetir algo, es redundar en algo, ¿ya? Otra vez, ¿no? Entonces, fíjense, ¿ya? Jesús mismo habla de segunda venida. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay algunas iglesias que no creen en la segunda venida de Cristo. Algunas. Obviamente no las voy a nombrar, ¿sí? Pero hay algunas iglesias que no creen en la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Piensan que ya, más adelante vamos a ver, ¿sí? Ya. Veamos, dice, estas realidades de su segunda venida en las instrucciones dadas a sus discípulos. Por favor, Mateo 25 está ahí como referencia. Veamos Lucas 19, capítulo 19, versículos 12 al 27. A ver, vamos rapidito. Lucas 19. ...12 al 27, ¿no? Es una parábola. ¿Qué parábola es? De las 10 minas, ¿no? Entonces, fíjense, en los evangelios nos va a hablar muchas parábolas de la venida de Jesús, ¿ya? Y está hablando eso. Es una parábola que habla de las 10 minas. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar a él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo, está bien, buen siervo. Fíjense, es algo que vamos a ver sucesivamente en otras parábolas, ¿ya? Entonces, Cristo mismo está hablando de su segunda venida. Eso en el punto 1.1. Vayamos al 1.2. Les hablaba de esto, ¿no? Los 2 hombres con vestiduras blancas dijeron que él volvería. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos ahora sí, hermanos. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Y dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, fíjense, ¿de dónde tenemos esta doctrina de la segunda venida? Estamos extrayendo de la Biblia, la santa palabra del Señor, y dice que va a haber literalmente una segunda venida. Así como le han visto irse, va a volver. ¿Ya? Bien, continuemos. 1.3, los apóstoles anunciaron su venida. A ver, allá. Esto me lo voy a guardar para más adelante, 1 Tesalonicenses. Veamos 1 Juan 3.2, a ver, 1 Juan 3.2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Sí, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿sí? Bien, entonces, discípulo anunciado, ¿sí? Ahora hay interesante, ¿sí? Hay una parte cuando, no tengo la cita bíblica ahorita, pero les dicen, ¿no? Hay algunos de aquí que no van a morir hasta verle al Señor, dice. Esa parte también es algo interesante, ¿sí? Bien, entonces la primera pregunta es, ¿qué dice la doctrina de la segunda venida? Vemos que es una enseñanza extraída de la Biblia, ¿ya? La segunda venida es algo literal. Veamos ahora la segunda pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué profecías nos hablan de la segunda venida de Cristo? ¿Habrá profecías que nos hablan de la segunda venida de Cristo? Sí, ¿ya? Veamos primero en el Antiguo Testamento, Zacarías 14, del 1 al
4. Veamos. Antiguo Testamento. ¿Antes de qué libro está Zacarías? Malaquías, eso, adelante, muy bien. Zacarías 14 del 1 al 4. Ya, le he ganado a la computadora. Está bien, hermanos. Correremos porque si no, el tiempo nos va a ganar. Los que han encontrado, Zacarías 14 del 1 al 4. Y lo vamos a leer, ¿ya? Dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué les parece? Interesante, ¿sí? Aquí dice, Jehová va a posar sus pies sobre el monte de los olivos y lo va a partir, dice. ¿Dónde se cumple esto? Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis nos narra en la parte donde es la segunda venida específica. Jesús va a llegar, dice, y va a llegar y lo va a partir literalmente este monte, ¿ya? Esta es una profecía, ¿ya? Entonces, ahora, otro paréntesis, ¿sí? Muchos nuestros hermanos pastores, hermanos de antes, los cristianos antiguos, sí, leyendo estas cosas decían, ¿cómo puede ser real? No, esto no es literal, esto es espiritual. Entonces ya un poquito se empezaba a usar esa palabra entre comillas, la alegoría, ¿sí? Se empezaba a alegorizar ciertos pasajes de la Biblia, pero lo recomendable es leerlos tal cual son, como están escritos. ¿Amén? Bien, eso en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya, ahí está escrito, describe en forma dramática la segunda venida de Cristo mismo, que viene en la culminación de la guerra mundial que ha sobrevenido en el Medio Oriente y en la ciudad de Jerusalén. Zacarías dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, ¿no? Fíjense, ahí en el segundo párrafo, la descripción gráfica de la división del monte es el momento de la segunda venida de Cristo. Deja en claro que ningún suceso del pasado puede compararse con su segunda venida. Ahora, ahí hay un punto aparte. La ridícula interpretación de que la segunda venida se realizó en el día de Pentecostés o en la destrucción de Jerusalén del año 70, no solo la contradicen las últimas profecías que presentan la segunda venida, como un acontecimiento todavía futuro, ¿sí? Sino que tiene en contra el hecho de que el monte de los olivos permanece sin haber sufrido cambio alguno. O sea, el monte hasta ahorita está intacto. El monte de los olivos está enterito. Pero cuando venga el Señor, va a ser partido, ¿ya? Eso en el Antiguo Testamento. Continuemos. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Wow, el Nuevo Testamento sí nos aporta hartos versículos, ¿sí? En la revelación del Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo se introduce un nuevo factor con la revelación del arrebatamiento, de la iglesia. Ayer estábamos viendo el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Y algunos usan el tema rapto, ¿sí? Rapto y arrebatamiento, muy similares, pero, como les decía al inicio, ¿sí? Son puntos que están enlazados, no los podemos separar aparte, el rapto aparte, la segunda, no. Son acontecimientos que la Biblia nos va a narrar. En algunas ocasiones nos va a narrar de forma literal. Ahora sí nos escaparemos a 1 Tesalonicenses, por favor. Capítulo 4. Vamos a leer del 15, ¿sí?
del 15 al 18. Incluso el capítulo 5 vamos a ver, para que vean, fíjense mis hermanos, ¿sí? Ahora, mientras buscan la Biblia, ya en la computadora está, ¿sí? Vamos a entender un poquito ahora, ¿sí? Vamos a aprender contexto inmediato, ¿ya? Contexto anterior y posterior, ¿sí? ¿Qué es un contexto? Es algo que rodea. ¿Cuál es el contexto aquí de la iglesia central? Bueno, pues estamos cerca de la Plaza Niño Jesús, cerca de la avenida Sucre, la avenida esta no me acuerdo qué se llama, ya también hay otra avenida. Entonces, nuestro contexto es ese, ¿sí? Cuando leemos un versículo, tenemos que leer versículos atrás y versículos adelante. Eso muchas veces nos va a ayudar a entender, ¿ya? Veamos ahora, ¿sí? Capítulo 4, versículos 15. ¿Qué dice? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya? Y ahora voy a tomar ahí mismo el capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Pero acerca de los tiempos, esto vamos a hablar más adelante, por favor, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Qué dice ahí el 2? Interesante. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como, ¿qué dice? Ya. ¿Quién ha visto, quién en su casa se ha hecho robar y le ha dicho, ladrón, llévatelo nomás? Le ha dicho así. Nadie, ¿no ve? El ladrón viene cuando no estás preparado. Recuerdo una vez así en la casa que teníamos en Camino a Viacha, eran 2 cuartos, estábamos sin vecinos, ¿sí? Era vacío. Y la cuestión es que mi papá llegaba tarde, ya todos mis cansados. Al día siguiente, pues, una pieza teníamos al ladito, todo clarito, hermanos. Daniel, me dice, ¿por qué has abierto la ventana? Pero había habido un hoyo. El ladrón en la noche, pucha, todito se lo había sacado. Y estaba alumbrando fuerte el sol de ese lado. El ladrón cuando te viene a robar no te avisa, pues te voy a robar esta noche, vas a dejar tus cositas de valor, no dices. Te roba y te roba. No sabes, ¿ya? Y Pablo está utilizando ese ejemplo aquí, ¿ya? Bien, entonces, aquí en esta parte, fíjense, entonces, en Tesalonicenses nos habla de la venida del Señor y nos habla del arrebatamiento. ¿Cómo lo hemos entendido esa parte? A ver, volver, hermano, al 15, por favor. 4:15 era, ¿no? Ya, ahí está. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Habremos quedado. Interesante. Ahora subrayen en su Biblia, yo les sugiero subrayar. Hasta la venida del Señor. Está hablando de la venida, ¿no? Siguiente versículo, por favor. El 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguiente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siguiente, por favor. Ya. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Ahora fíjense. ¿En qué momento es la venida y en qué momento es el arrebatamiento? ¿Qué es primero, el arrebatamiento o la venida? A ver, hermanos, ¿qué será primero, el arrebatamiento o la venida? ¿Arrebatamiento? La venida, ¿no? Primero a ver, lo que yo entiendo personalmente, va a venir el Señor, ya. No va a llegar al cielo, a la tierra, va a estar en medio del cielo, ¿sí? Va a pasar el arrebatamiento, ¿sí? ¿Ya? Todo lo que está diciendo Pablo ahí, ¿sí? Va a pasar el arrebatamiento
Y después, los teólogos ahí se hacen una gran pregunta. ¿Y qué pasa con la segunda, con lo que hemos leído más antes? La llegada al Monte de los Olivos. ¿Será que pasa después de que viene todo eso? Fíjense que, hermanos, leer esta parte parece bien sencillo, pero encierra mucho estudio, ¿ya? Entonces, Pablo está haciendo aquí, está narrándonos sucesos, que si bien no son uno tras otro, son sucesos que van a pasar. 1, el arrebatamiento. 2, la venida de Cristo, ¿ya? Ahora, es interesante, porque si leemos otros versículos, no estoy en el tema del arrebatamiento, yo lo he hecho entre el pastor, sí. El arrebatamiento, ¿van a ver todos? ¿Toda la gente va a ver? No va a ver toda la gente, ¿sí? No va a ver toda la gente, ¿ya? Va a pasar casi de incógnito, a escondidas. Pero la segunda venida, ¿cómo va a ser? Como hemos leído en Apocalipsis. ¿Qué dice ahí? Todo ojo le va a ver, todos. Y cuando le ven ahí, dice Apocalipsis, van a hacer lamentación. ¿Qué es lamentarse? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho así? ¿Por qué no he creído en ese momento? Van a querer lamentarse. Tarde, mis hermanos, ¿amén? Tarde. Entonces, fíjense que en esta parte, el Antiguo y el Nuevo Testamento nos van a aportar hartos pasajes. Fíjense, les he dejado ahí en el tríptico, ya es las 9. Tenemos hartos pasajes que ir estudiando. Mateo 19, 28, 23, 29, 24, 3, 25, 46, Marcos 13, 24 al 37, Lucas del capítulo 12, versículos 35 al 48. Tarea para la casa, mis hermanos, ¿ya? Cuidado que digan, no, ahora el papel, no sé, a veces uno, bueno, es un regalo, no sé, lo botan, pero no, estudienlo. Bien, ¿qué dice ahora? Sí, ahí abajito, ahí no sé si lo he puesto, creo que no lo he puesto, ¿sí? ¿Ya? Y esta partecita lo voy a leer, este párrafo entero. Escuchen lo que voy a leer, es lo que dice uno de los teólogos antiguos, ¿ya? Esto habla Schaeffer, por si acaso, ¿ya? Lewis Schaeffer, ¿qué dice? La segunda venida de Cristo es post-tribulacional y premilenial, ¿ya? Premilenial. La interpretación literal de las profecías acerca de la segunda venida de Cristo no solo aclara que es el preludio del acontecimiento que establece el reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años, sino que además sirve para distinguirla del arrebatamiento de la iglesia. Esto es, Cristo viene por sus santos. El arrebatamiento, ayer lo ha dicho el pastor José Dorado, ¿no? El arrebatamiento es, Cristo viene por sus santos, y luego, cuando ya viene, ¿cuál era la segunda fase? Cuando es la venida literal, Cristo viene con sus santos. Ahora miren, ahí varía una palabra, por sus santos y con sus santos, ¿ya? En la primera parte que hemos visto en Primera Tesalonicenses, viene por los santos, por los que no estamos, por los que digamos vamos a vivir. Quiero creer en el Señor que vamos a vivir, ¿ya? El Señor, pero primero los que han muerto van a resucitar, el Señor les va a recoger. Viene por sus santos, ¿ya? En la segunda venida, cuando va a venir, como dice Apocalipsis, no sé si alguna vez ha leído capítulo 1 de Apocalipsis. Si usted lee capítulo 1 de Apocalipsis, va a ver un Jesús bien diferente a cuando nos presenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Mateo, los evangelios lo presentan a Jesús bien humilde, sencillito, no hace nada. ¿Sí? Pero usted ve Apocalipsis capítulo 1, vean a un Jesús con vestiduras blancas, un cinto de oro, sus ojos brillantes. Cuando Juan le ha visto en la visión, dice que ha caído como Moisés. Ha caído en el suelo como muerto. No podía ver, dice, la gloria del Señor. Ese Jesús va a volver. Y va a volver con su espada de 2 filos, montado en su caballo blanco, y va a llegar al monte de los olivos. ¿Ya? Estamos hablando de esa venida, mis hermanos. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, a ver, continuaremos. Dice la segunda parte, de parte de los que espiritualizan las profecías acerca del reino futuro sobre la tierra, la tendencia ha sido mezclar las profecías acerca del arrebatamiento y las profecías sobre la segunda venida de Cristo y considerarlas como un solo suceso, que ocurre de una sola vez.
considerando así el arrebatamiento como un suceso post-tribulacional. La misma interpretación literal de la segunda venida que lleva a la conclusión de que será seguida por el reino milenial sobre la tierra, sirve para distinguirla del arrebatamiento de la iglesia. Los sucesos son claramente diferentes en su propósito, carácter y contexto. Esta es, hermanos, la posición premilenial, ¿sí? Como estamos viendo, literalmente, ¿sí? No sé si les ha presentado el cuadrito ayer el pastor José. Nace Jesús, llega a la tierra, 33 años, lo crucifican, resucita, asciende, ¿ya? Una vez que asciende, viene el Espíritu Santo, ¿sí? Proféticamente empieza el tiempo de la iglesia. Hasta ahí ha sido la semana 69, ¿sí? Son semanas de 7 años que ha ido viviendo Israel. Pero ahora en esa semana se detiene, hace un alto en el reloj y aparece un tiempo, la esposa del Señor, la iglesia, nosotros. Hasta ahorita ha pasado no 7 años, han pasado 2000 años, hermanos. Amén. 2000 años. Listo, tenemos eso. Hay un momento que va a pasar, ¿sí? Va a venir el Señor, va a recoger a su iglesia y luego, después de unos sucesos, cuando ya ese tiempo llamado la tribulación, es tribulación. Hay unos que lo dividen, 3 años y medio tribulación nomás y otros 3 años y medio gran tribulación. Eso es término teológico, pero la Biblia habla de tribulación. 7 años, ¿ya? Terminan los 7 años, va a venir el Señor, segunda venida. Va a pisar el monte de los olivos, lo va a destruir, le va a ganar la guerra al diablo, eso que está narrado en Apocalipsis, ¿ya? Y va a empezar el reino del Señor 1000 años. Básicamente estaríamos entendiendo así, el premilenio. Pero ¿qué dice la posición amilenial? No hay milenio, dice. No, el milenio, ya estamos viviendo el milenio, dice. Ya, eso es la posición amilenial. ¿Tiene sustento bíblico? Tiene, mis hermanos. Ya, ha habido grandes teólogos, me estaba admirando, recordando un poquito los estudios. Juan Calvino creía en eso. Ya, Calvino creía, viene desde Orígenes de Alejandría, Agustín de Hipona, y todos esos los llaman en teología padres de la iglesia, creían en eso. Pero lo que la iglesia primitiva creía es lo que les estoy narrando, ¿sí? Esos son los acontecimientos que vamos a vivir, ¿ya? Bien, entonces, mis hermanos, en sencillas palabras les voy a explicar. Ahora continuaremos, ¿sí? Vamos a dejar ahí esa parte de que hay profecías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hablan de una segunda venida. Vayamos a la tercera pregunta. Vamos, ahí están sus trípticos. ¿Qué dice? Interesante. Las señales. ¿Qué señales habrá de su venida? ¿Sí? Bien, vamos a hacer un paréntesis. No sé si está ahí, dice. No sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Él mismo nos dice en su palabra que solo el Padre lo sabe. Muchos hombres han fijado fechas con relación a su venida, pero al pasar estas fechas sin que Cristo venga, estos hombres han sido hallados falsos profetas. Sin embargo, la Biblia no deja de dar instrucciones con relación a las señales antes de su venida. Nosotros notamos por medio de las señales que se ven en el mundo de hoy que la venida del Señor no tardará mucho. Si leyéramos Mateo 24, narra hartos sucesos. A ver, pónmelo capítulo 24. Ya, ahí está la primera, que vamos a ver seguramente, ¿sí? ¿Qué dice? Mas como en los días de Noé, así será. ¿Qué dice? La venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! ¿Ya? Entonces, ahí tiene Mateo 24. Subraye, por favor, ¿ya? Subraye en su Biblia. Así como en los días de Noé, ¿ya? Y tenemos más citas bíblicas, ahí están mencionadas, ¿ya? Bien, la pregunta es, ¿qué señales habrá de su venida? 3.1, ¿qué dice ahí? La gente estará muy absorta en las cosas de este mundo, ¿ya? La gente va a estar más pensando en las cosas, y lo vemos. Yo veo la gente trabaja, se afana, quiero tener casas, quiero tener autos, porque, a ver, para mi hijo,
imagínense, la gente que tiene harto dinero trabaja hasta para sus nietos, bisnietos, ya están pensando en sus generaciones. La gente está muy afanada. El trabajo, primero la venta, después ir a la iglesia. Y a veces los cristianos caemos en eso. De verdad, caemos. Me incluyo. Nos incluiremos. Es que hay que ser así, hermanos, consecuentes. Nos incluiremos. A veces más estamos afanados en cosas de esta tierra. Y nos olvidamos de ese texto que dice, ¿no? Buscad primeramente. Sabemos de memoria. Sabemos. La cuestión es que no lo practicamos. No lo practicamos. ¿Ya? Veremos, ¿qué dice? 3.1, está en sus trípticos. ¿Qué dice? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y se estaban dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Subraye la venida del Hijo del Hombre. Estamos en seminario, hermanos, subraye, ¿ya? Así será, dice, ¿ya? Fíjense entonces que es interesante, ¿sí? Ahí dice, en el diluvio que estaban haciendo, dice, comiendo y bebiendo. Comiendo y bebiendo, dice la Biblia, literalmente, ¿ya? Casándose, dándose en casamiento, ¿sí? A ver, lo voy a leer. La gente estará tan absorta en las cosas del mundo que no se dará cuenta ni del profeta ni de la profecía, sino que se lanzará en su carrera loca por riqueza, fama, placer y poder. Cuando de repente la voz de Dios se oirá y toda oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con Él se habrá terminado. ¿Qué dice Mateo 24? Estamos en el 24. Sáltate al versículo 44, hermano, a ver. 24, estamos en el capítulo, ahora el 44. ¿Qué dice el versículo 44? Ustedes en sus Biblias, ¿qué dice, hermanos? A ver. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que pensáis, dice. A la hora que no piensas. Ese momento va a venir el Señor. Ojo, señales. Vivimos y a veces participamos de esas señales. Mucho cuidado, mis hermanos. ¿Ya? Mucho cuidado. Bien, continuaremos. ¿Qué dice? 3.2. El Evangelio será predicado en todo el mundo. Eso dice Mateo 24, 14. Estamos en el 24, al 14, hermanos, rapidito. ¿Qué dice? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Debe faltar algún lugarcito en la tierra que todavía no conocen. Porque si no, ya hubiera pasado, mis hermanos. Debe faltar algún lugar en la tierra, que sea en un bosque lejano, en una tierra inhóspita. Debe faltar algo. Señal, ¿sí? Bien. 3.3, ¿qué dice? Habrá grandes acontecimientos. El mismo capítulo 24, ¿de qué nos habla? Hambres, pestes, guerras y otras cosas que acontecerán antes de su venida. Los recientes, ¿qué hemos pasado? El COVID, ¿sí? Nunca nos hemos imaginado ser encerrados en nuestras casas. Nunca. Nunca nos hemos imaginado enfermarnos toditos, casi todos. Pocos han sido los bendecidos que me dicen, no, yo no, nada siempre me dicen. Conozco algunos que no son creyentes, no, mira, yo ni vacunas, nada, me dicen. Dale gracias a Dios, yo le digo. Dale gracias a Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, es otra señal, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay 3 señales antes de que venga Jesús, ¿ya? El temperamento de la gente, cómo se va a comportar, el evangelio va a ser predicado y las cosas que van a suceder, ¿sí? Aquí quiero detenerme un poquito, ¿ya?
Ayer el pastor hablaba de guerras y de rumores de guerras. Yo voy a hablar un poquito de los rumores tecnológicos y de los rumores que se están dando, ¿sí? Uno de ellos, les decía y los he dicho en un anterior estudio, ¿sí? Marquen este año. Porque este año en Bolivia y en casi toda Sudamérica y en todo el mundo ha entrado fuerte IA. ¿Ya? ¿Qué es IA? Inteligencia artificial. No lo tengo el video, quería traerlo, pero he visto que más que todo hablaba un influencer. ¿Qué decía él? Así en su titular, así en su TikTok colocaba. ¿Qué colocaba? Atentos, hermanos, el fin está cerca. En Alemania, en una iglesia luterana, ya ha predicado la inteligencia artificial, ya ha enseñado, ya ha dirigido un culto. Ojo, ha empezado, ¿sí? La inteligencia artificial, ya no estaba el pastor, estaba la computadora, ¿sí? Ya, eso ha sido este año, ha empezado el boom empezó este año, el año pasado ya estaba en noviembre, ¿ya? IA, el famoso chat GPT. Los jóvenes manejan bien eso. Ahora con eso nomás se hacen tareas, resumen, el pobre profesor investiguen. Hasta en las universidades, no van a plagiar. Mejor que plagio es eso. O sea, ni repite palabras. Imaginen, hermanos, es inteligencia artificial. Otro temita que ha sido en esta semana, que ha pasado la anterior semana. ¿Qué ha pasado? Eso sí, el hermano nos va a mostrar al final del video, ¿sí? ¿Saben, hermanos? Oficialmente los Estados Unidos, no como país, sino en una reunión del Senado y de senadores diputados, los han convocado a 2 militares y a un investigador. ¿Qué han dicho? Tenemos platillos voladores y tenemos organismos biológicos no humanos, así le han dicho. ¿Qué están diciendo? Que casi literalmente estarían aceptando que hay los ovnis. ¿Ya? Miren, mis hermanos, cómo nos están programando con la mente. Y eso han hecho con Facebook y WhatsApp. A veces más creemos al Facebook que a las cosas reales. Está pasando en la realidad, pero a ver, veremos en Facebook, dicen. Pero está pasando en la realidad. Hemos llegado a eso, mis hermanos. ¿Sí? Más le creemos al Facebook que a la realidad. Mucho ojo, mis hermanos. Mucho ojo, iglesia. ¿Ya? Entonces, en esa parte, mis hermanos, y cierro con esa parte, sí, están pasando cosas y poco a poco. Señales que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ya? No juguemos con esto. Si este seminario estamos llevando es para no jugar, sino es para afirmarnos más. Amén, mis hermanos. Amén. Eso, no dormiremos. Recién es 9:15 más. Tenemos media hora más. Bien. ¿Ya? Ahora, eso es el 3.3. 3.4. A ver. ¿Qué dice? Muchos apostatarán de la fe. Y vamos a ver, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Gracias. Ya. A ver, fíjense en la pantalla, ¿sí? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Subraye la palabra apostasía, mis hermanos, ¿ya? Subraye. En su tríptico en la Biblia, subrayelo, ¿sí? Y ahora, hermano Daniel, ¿qué es la apostasía? Me dirán. ¿Conocí ese término? Interesante, el hermano dice, dar un paso atrás. A ver, yo estoy en el camino del Señor, pero me doy la vuelta, le doy la espalda. Básicamente eso es apostatar. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, ¿en la iglesia habrá apostasía? A veces hay, mis hermanos. Hay hermanos que un día han venido, han orado, han leído, han dicho, ya, me convierto, han dicho. Pero en la realidad han vuelto atrás. Ya, han vuelto atrás, ¿sí? Bien, veamos.
No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Está en 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Acaso hay alguien que dude que ese día haya llegado? Hoy se predica y se practica en la iglesia acerca de las mismas cosas que antes rechazaban todos los cristianos verdaderos. Ojo, ¿ya? Hoy se predica cosas que antes la iglesia decía, no, que esto no entra a la iglesia. No me voy a meter a cosas doctrinales, tampoco quiero ofender a nadie. Aunque mis hermanos, ¿saben una cosa? Entiéndame lo que voy a decir. El Señor se va a llevar a una iglesia limpia, pura, blanca, sin mancha, sin arrugas, ¿sí? Esa iglesia, mis hermanos, ya somos cada uno de nosotros, ¿sí? Dios no va a ver qué tanto ofrendas. Dios no va a ver qué tanto ayunas. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Hay que hacerlo, ¿sí? Dios no va a decir, yo salto y salto. El saltar no te va a salvar. ¿Quién nos va a salvar? El creer en ese Jesús que un día ha venido humilde, ha sido niño, ha sido adolescente, ha sido joven, adulto. A los 30 años voy a predicar. 3 años ha predicado en su tierra. Ha hecho milagros, sanado enfermos, echado fuera demonios. Y le ha dicho un día a Nicodemo, necesitas algo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Es la única forma que Dios en su segunda venida venga a recogerte. No hay otra forma, mis hermanos. No es porque tenga corbata, me peine bien, venga a 7 de la mañana, no. Necesitas creer en ese Cristo. Amén, mis hermanos. Creer que Él un día ha venido a esta tierra y que al final ha dado su vida por ti, por tus pecados. Escuche bien lo que voy a decir. Por tus pecados, escúchame bien, mis hermanos. Pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Dios le conocía al Daniel. ¿Cómo iba a ser? Antes que ya sabía cómo iba a ser yo. Ya sabía cómo va a ser usted. Y aún así, voy a ir a la cruz por la iglesia. Amén. De ese Cristo, de su segunda venida estamos hablando. Amén, mis hermanos. Entonces, hermanos, este es un pasaje para pensar harto. Se va a dar la apostasía en la iglesia. Oremos, seamos fuertes, estudiemos. No sea que nosotros seamos encontrados apóstatas. No sea que con nuestros hechos y con nuestros dichos le estemos dando la espalda a Cristo Jesús. Es hora de ser cristianos de verdad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Continuaremos. Miren, son en esta tercera parte de las señales, y esa es la última, ¿sí? Va a haber la apostasía. Ya ves en la iglesia. Bien. Perdón, adelante. ¿Cómo uno sabe que nace de nuevo? Interesante. ¿Cómo sabe uno que nace de nuevo? A ver, hay una cita bíblica. A ver, me has pescado en curva. No sé si está en 1 Juan 1:9. Romanos 19 también creo. A ver, pero dice esa parte literalmente, ¿no? Dice el Espíritu Dios a mi espíritu que soy hijo de Dios. Ya, eso dice. Lo otro, vivencia personal. Cuando tú encuentras paz. Dios dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo te da. El joven quiere encontrar respuestas. El adolescente piensa encontrar respuestas. ¿Qué hacen los jóvenes en los colegios? Lógico, ven a sus papás, servirse. ¿Qué hacen los jóvenes? Ya, yo también, dice. Los papás contra los están peleando. No,
y piensan, ¿no?, que ahí está el tener paz, sosiego a sus problemas, es que tengo problemas, dice. No, la solución a los problemas es Cristo, no es la bebida. Amén. La solución a los problemas es su paz. ¿Sí? Cristo es la única solución. Yo veo a veces la gente en la zona sur, a veces ya ni la bebida, recurren a otras cosas ya. Sí, recurren a otras cosas. Perdón, hermano, espero haberles respondido. Amén. Bien, continuaremos. A ver, estamos en el punto número 4. A ver, ¿qué dice nuestro tríptico? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Una pregunta bien interesante. Ahora me dirá, hermano, dinos, ¿cuándo va a venir? A ver, antes de entrar a este punto, quiero, no sé si lo tienes, hermano. A ver, ahora sí, hermano. No el video. Colócamelo a fechas fallidas. ¿Ya? Les estoy dejando unas, miren, son 1, 2, 3, 4 hojas. ¿Ya? De las fechas en las que los hombres, pastores, líderes, han intentado dar una fecha. ¿Ya? Vamos a empezar ahí. Miren, en el año 53, ¿qué decían los tesalonicenses? Ya ha venido el Señor, decían, ¿ya? Pero Pablo les decía, justo lo que hemos leído, todavía falta. Primero van a resucitar los que han dormido, después nosotros, ¿ya? Desde el año 53, en la misma época del apóstol Pablo, ya había hermanos que decían, ya ha venido el Señor, o ya está viniendo, ¿sí? Eso en el año 53. Fíjense, ¿qué dice ahí? Está por años, en el año 500, ¿qué dice? Un sacerdote romano y teólogo predijo que la segunda venida sería el año 500, ¿sí? Basado en las dimensiones del arca de Noé. ¿Qué les parece? Siguiente, en el año 1000, ¿qué dice? Este año es notorio por ser uno de los que más grupos se pusieron histéricos esperando el regreso de Cristo, tal y como sucedió en el segundo milenio. Hubo una gran histeria popular, a la espera del Señor. Los cristianos de ese tiempo debieron saber muy bien que no sucedería, porque estaba claramente establecido en la Biblia que muchas profecías tendrían que cumplirse. Por ejemplo, el renacimiento del Estado de Israel. Durante los últimos meses del 999, ese año, sí, todo el mundo comenzó a comportarse bien, lo mejor que podían. La gente comenzó a vender sus propiedades y a dársela a los pobres. Miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén, las plantaciones fueron descuidadas, el 1000 llegó y nada sucedió. Ya, eso en el año 1000. Veamos otra fecha, no vamos a ver una por una, tendríamos que utilizar bastante tiempo, ¿sí? Veamos el año 1650. Por favor, vamos recorriendo, hermano. ¿Qué dice ahí? Los hombres de la quinta monarquía sostenían que Cristo vendría e instalaría una teocracia. Se armaron y trataron de ocupar Inglaterra por las armas. El movimiento falló y la monarquía fue restablecida en 1660. Eso en el año 1600. Ahora vámonos al más redundante, ¿sí? Al que alguna vez les he comentado. 1843, 1844. ¿Ya? 1843 y 1844. ¿Qué dice? Ahora sí, ahí está. Miren, dice, bueno, ahí está como William, es Guillermo, ¿sí? William Miller fue el fundador del movimiento del Adviento, bautizado como los Milleristas. Predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844. Una lluvia meteórica espectacular en 1833 dio ímpetu al movimiento. Los preparativos continuaron hasta marzo 21 de 1844. Cuando el periodo del primer año de Miller se cumplió sin suceder nada, sus seguidores predijeron que la venida sería en octubre 22 de 1844. Esa fecha también falló, lo que trajo un desmoronamiento del movimiento millerista. ¿Por qué es famoso Guillermo Miller? Porque de ahí nacen dos sectas, los adventistas y los testigos de Jehová. ¿Ya, mis hermanos? No han querido rendirse. Si no me equivoco, este era un pastor, creo que bautista, ¿sí? Es un pastor, por si acaso, Guillermo Miller. Estudiando, leyendo, pues, ya, tal fecha va a venir el Señor. Hermanos, tengo la fecha de la segunda venida del Señor. Pastor, ¿cierto? Y eso iba al inicio, ¿sí? ¿Cierto? Pues sí, seguro, ya, listo.
Lo han vendido todo, casas, propiedades, mobiliario, o sea, todo lo que lo han vendido. Se han ido al monte. El Señor va a venir. Gloria, gloria, aleluya. Y en 1833, si no me equivoco, es en marzo, no ha venido. Pastor, ¿qué ha pasado? A ver, veremos qué ha pasado. No, hermanos, me equivoco, un año. Un año, ya, tenemos plata, vamos bien. Un año, normal, ya. Ha llegado octubre de 1843. Otra vez al monte, cantando, gloria, gloria, aleluya. Era a las 8, nada. 9, nada. Mediodía, nada. En la tarde, nada. En la noche, pastor, ya, pues ahí se han ido. Mucha gente se ha ido, pero hay otros que no se han ido. Pastor, algo ha debido haber. ¿Cómo no? A veces la gente seguimos al pastor. Algo ha debido haber. A ver, veremos. Enseguida, pues, ya. Ese día, evidentemente, el Señor espiritualmente entró, han dicho. Se han quedado con eso. Si ustedes estudian a profundidad el origen de los adventistas y de los testigos de Jehová, ellos dicen eso. Ya lo han espiritualizado, ¿ya? Entonces, este momento histórico, en la historia de los colegios y en historia así bíblica, se llama el gran chasco, ¿ya? Estamos viendo cómo, fíjense, cómo muchos hombres, pastores, le han querido colocar fecha a la segunda venida y no hay. 1910, ¿qué dice ahí? La más reciente visita del cometa Halley a nuestro sistema indicó que para muchos las señales en el cielo que eran insuficientes para indicar que estábamos en los tiempos del fin. Se anunció la segunda venida para los días cuando se pudiera ver el cometa desde la Tierra. La Tierra hasta pasó por la cola gaseosa y si se hubiese tenido la tecnología de hoy, la gente hubiese pensado que hasta podría haber habido un encuentro entre la Tierra y el cometa. Hubo un negociante que apareció con unas píldoras del cometa para evitar los efectos tóxicos del cometa en nuestra atmósfera. Fíjense, ¿ya? El cometa Halley es famoso, aparece cada 80 años. ¿Sabía eso? Ese cometa aparece, da la vuelta en su órbita cada 80 años. 1910 más 80, 1990. Más 80, haga los cálculos, recién va a pasar el cometa. Hasta eso ¿no? Veamos qué pasa en 1967, veamos. Esto lo tienen, por favor, lo van a leer, ¿ya? Hay que saber leer, hay que tener un poquito de cultura, ¿ya? ¿Qué dice en 1967? Cuando la ciudad de Jerusalén fue reclamada por los judíos en 1967, muchos profetas anunciaron que la época de los gentiles había llegado a su fin y que el regreso de Cristo sucedería en cuestión de meses. ¿Ha venido Cristo en el año 1967? No. ¿Se dan cuenta? No ha venido. A ver, otra vez nuestros hermanos, son nuestros amigos testigos. ¿Qué dicen? 1975. Los testigos de Jehová volvieron a la carga en 1975. Predijeron el regreso en 1975. Otra vez y otra vez se equivocaron. Esto no afectó en lo absoluto el deseo de convertirse en testigos de Jehová de mucha gente. Su calidad de miembro continuó creciendo. En el momento tiene más de 13 millones de suscriptores de su revista, famosa revista Atalaya, ¿ya? Fíjense entonces que si fijamos los años, se van repitiendo las fechas que fallan. Muchas veces la gente quiere decir, tal día va a venir el Señor, tal día va a volver. Y vamos a ver enseguida que no hay fecha, ¿sí? Tenemos en 1982, 88, el 94. Quiero saltarme al año 2000. A ver, vamos al 2000. ¿Qué dice? El 5 de mayo del 2000, todos los planetas se alinearon. De acuerdo con algunos profetas, esto causaría terremotos, erupciones volcánicas y otras cosas terribles. Nada sucedió. El 2000 no pasó nada. Lo único que ha pasado es que han tenido que hacer un artificio a las computadoras, porque las computadoras estaban programadas hasta 1999. No estaban preparadas para el salto del 2000, pero han cambiado fechas y pues la computadora sigue normal, tranquila, ¿ya? Ahora me voy a ir a la última fecha, ¿ya? Ahí está. De esto hay hasta una película, ¿ya? La película se llama 2012, ¿no? Hay una película y todo, ¿sí? ¿Qué dice? Escritores de la nueva era citan calendarios mayas y aztecas para predecir que el fin de esta era será exactamente el 21 de diciembre del año 2012. ¿Ha pasado algo el año 2012, hermanos? Nada, más que la película.
¿Ve? ¿Ya? Entonces, mis hermanos, fíjense, son 5 hojas donde hay hartas fechas, personas, pastores, líderes se han levantado y han dicho, tal fecha va a venir el Señor. ¿Y habrá venido alguien? Nadie, ¿verdad? Bien, entonces, aún estamos a tiempo, gracias al Señor. Tenemos oportunidad, mis hermanos. ¿Bien? Bien, a ver, continuaremos. ¿Qué dice Mateo 24:36? Ahora sí, volveremos a nuestro estudio, hermano, por favor. Estamos a buen tiempo, 15 minutos más. No, sé que estamos cansados después de trabajar, de todas cosas. Ánimo, hermanos, hay que estudiar la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 24:36? Nadie, no, San Mateo, nuestro técnico está, ya, 24:36, ahí estamos, ya estamos. ¿Qué dice? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién sabe? Solo Dios. Amén. Solo Dios sabe qué día va a ser la segunda venida del Señor, mis hermanos. No hay fecha. Me estabas recordando, todo que les he mostrado de los que han intentado dar una fecha, son extranjeros. En Bolivia también tenemos, mis hermanos, ¿ya? Y casualmente hay un pastor, que hasta ahora es pastor, ¿sí? Un día se ha animado a estudiar. Ha estudiado y ha dicho, ya, tengo la fecha de la venida del Señor. Seguro, seguro. Y le estaban siguiendo su iglesia. Pero el pastor ha sido humilde en decir, no, hermanos, me he equivocado y no hay fecha, ¿sí? Y el pastor así muy hidalgo, ¿ya? Les invito a estudiar quién era ese pastor. Es un pastor de aquí de La Paz, por si acaso, ¿ya? Es de una denominación que conocemos y que hasta ahora sigue, ¿ya? Sigue en pie la denominación, ¿ya? Tenemos también pastores bolivianos que estudian, mis hermanos, amén. Pero, ¿qué dice la Biblia? Eso. Si usted me pregunta ahorita, hermano, ¿cuándo va a venir el Señor? No sé. El que sabe es Dios. Ore, mi hermano, el que sabe es Dios, amén. Ya, bien. Ya, de esto ha hablado el pastor ayer, ¿sí? 2 Timoteo 3 del 1 al 5 nos va a hablar de otra señal, del carácter de los hombres. ¿Cómo van a ser, no? Dice, habrá hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿sí? Es otra señal, pero nada nos indica cuándo va a ser la segunda venida, ¿ya? Así que, hermanos, eso es algo bien interesante, que nos anima a seguir perseverando. Amén. Bien, número 5, estamos acabando, mis hermanos. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los propósitos y resultados de la segunda venida de Cristo? Tengo 2 puntitos, ¿ya? El primero, ¿qué dice el 5.1? Vendrá para llevarse a los suyos, ¿sí? La noche en que Cristo fue traicionado, Él consoló a sus discípulos diciéndoles, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros ahí. ¿Dónde está eso? San Juan 14, versículos 2 y 3. Qué linda promesa. Lindo, ¿sí? Y es para nosotros, para la iglesia. Me voy, dice el Señor, pero te estoy yendo a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté, tú también estés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, sí, mis hermanos. Ya tenemos esa promesa, ¿sí? Ya, entonces el Señor va a venir para llevarnos. ¿A quiénes? A nosotros, iglesia. Levante la mano los que nos vamos así con el Señor, hermanos, levanten la mano. Gloria al Señor, estamos listos, hermano. Hay que prepararse, prepárese, mi hermano, no se duerma. Hay que prepararse, ¿bien? Ahora, ¿qué dice aquí? Pablo nos da una descripción algo detallada de qué acontecerá cuando el Señor venga. Hemos leído 1 Tesalonicenses, hemos leído, ¿sí? La última frase de este pasaje, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, una vez que nos lleve, para siempre, mis hermanos.
Habremos dejado casas, autos, deudas, no deudas, plata, dejaremos todo. Hasta esta ropa vamos a dejar, mis hermanos. Nos vamos a ir con cuerpos transformados. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Gloria al Señor. Eso va a pasar, mis hermanos. ¿Saben? Bien, ¿para qué va a venir el Señor también? 5.2, ahí, ¿qué dice? Pablo dice que cuando Cristo se manifieste desde el cielo, será en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Wow, las Escrituras enseñan claramente que habrá un juicio, ¿sí? Esto se hace de una forma tan clara como se enseña la certeza de la venida de Cristo. Mateo 25, 31, 46 y Romanos 14, 10. Hemos leído esas citas bíblicas. A ver, veamos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 10. ¿Qué dice? Hermano técnico. Vamos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. 1, 7 al 10, ¿no? ¿Qué dice? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí? ¿Qué dice el 8? A ver, hermano. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué lindo, mis hermanos. ¿Ven? Qué interesante. Va a venir el Señor, ya, pero va a venir a dar el pago. Como les leí al inicio en Romanos, va a pagar, ya. Todo, quién sabe lo que ha sido humillado. A veces saben que, quizá aquí no lo vemos, pero en otras partes del mundo, el pastor es latigueado, es herido, hasta ha entregado su vida el pastor. Y la iglesia también ha sufrido, ¿sí? El Señor va a venir a pagar eso. Amén. Bien, volvemos a nuestro estudio, hermano. Quiero un poquito, esta parte, ahí está, por favor. Ahora quiero que digan, el hermano, qué teólogo, qué capo. Mentira, mis hermanos, ¿ya? Básicamente, ya, este es un estudio de una paginita. A ver, adelante, hermano, más abajo. Ahí está la paginita que les doy, más abajo, más abajo, más abajo. Al final del 5.2, ahí está la paginita, ¿ya? Es el cristianismo primitivo, ¿ya? La primera parte de la introducción es mía, ¿sí? Lo he escrito yo y la segunda ya de los números también lo he adaptado, ¿ya? Veamos ahora qué dicen algo de los adventistas, porque es interesante, ¿ya? Vamos abajo, ahí. Eso ya no está en los trípticos, por si acaso, ¿ya? Miren, en esta parte de los propósitos y resultados de la venida del Señor, miren, para la iglesia, la segunda venida de Cristo resultará en la redención física de los creyentes. Ahí está Romanos 8:23. Los cristianos muertos resucitarán para inmortalidad. Y nos va a dar una serie de argumentos. Miren, los adventistas también dicen que va a venir a Israel, a cumplir sus propósitos con Israel. De hecho, hay pactos que el Señor ha hecho con Israel, ¿no? Y ahí están las, a ver, más abajito. También dice a las naciones y a la tierra. Y ahí está la página de los hermanos adventistas también. ¿Ya? Bien, mis hermanos. En sus trípticos tienen un código QR, no sé si se han percatado, ¿ya? Es un código QR que si usted lo escanea, va a poder encontrar las posiciones, ¿ya? Premilenial, amilenial y postmilenial, ¿ya? Ahí está. ¿Se puede escanear? A ver, no sé si lo tienes, hermano, no sé, a ver si se puede escanear. Si se pudiera. ¿Tienes el original? ¿Le has prestado a la mano? ¿Se puede escanear? Ya, pero no se puede proyectar. ya, no importa. Pásame, hermano Luis, a las posturas. Vamos a las posturas. Es una hojita. Con eso vamos a acabar en esta parte, ¿ya?
El link pueden escanearlo, ahí está, ya explicadito, en detalle, que es el premilenarismo, que seguramente, no sé si es mañana o pasado, el pastor Nagui lo va a explicar, seguramente a detalle, ¿ya? Ahí está, fíjense, ya, hablando de la segunda venida de Cristo, miren la posición Pentecostés, ¿qué dice? El libro doctrinal, ¿en qué creemos? En la Biblia. ¿Qué dice la postura? La iglesia no estará en la gran tribulación. Eventos, ¿qué dice de los eventos? 2, primero el arrebatamiento, luego la segunda venida de Cristo. Vamos a la de la iglesia bautista. ¿Qué dice? Libro doctrinal. La Biblia como autoridad máxima. Algunos mandatos bíblicos no son ejercidos en su totalidad. ¿Qué dice la postura? La iglesia atravesará una parte al inicio de la gran tribulación. Eventos, 2 dice ahí, primero el arrebatamiento y después la segunda venida de Cristo. Vamos a la postura neopentecostal. ¿Qué dice? Libro doctrinal, la Biblia, pero ¿qué más se utiliza? Libros para implementar nuevas corrientes doctrinales. Ahí están los carismáticos, ¿sí? La postura dice que no hay importancia por la venida de Cristo. Eventos. Cristo reinará en la tierra, la iglesia no necesita ir al cielo. Eso creen ellos, ¿sí? Los católicos, ¿qué creen? Libro doctrinal, la Biblia. Ahora miren de los católicos, la Biblia para ellos no es la autoridad máxima, ¿sí? Entonces ellos tienen ordenanzas, tienen sus encíclicas, todas esas cosas, ¿sí? ¿Cuál es la postura? La iglesia atravesará la gran tribulación. No hay importancia para por este evento. Eventos, la segunda venida de Cristo. No hablan de arrebatamiento. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? Traducción, su libro doctrinal, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Eso es, ¿no? ¿Ya? Es una copia de la Biblia, que lo han cambiado algunas cosas. Eso es, ¿ya? Y tienen otros libros. Ahí está uno de sus fundadores y los que han propagado harto esta secta, ¿sí? Se llama Carlos Russell, ¿sí? Carlos Taze Russell. Charles dice, no, es Carlos, ¿ya? ¿Cuál es la postura? La iglesia atravesará la gran tribulación. ¿Cuáles son los eventos? La segunda venida de Cristo. Vamos a los adventistas. ¿Qué dice? Libro doctrinal, la Biblia, algunos mandatos bíblicos no son ejercidos. Tienen literatura y ordenanzas, ¿ya? Ahí está el autor, William Miller. Miren cómo entra el autor, ¿no? Y también tiene una profetisa, la señora Elena Harmon de White, ¿ya? Los adventistas leen harto ese libro de esta señora. Si no me equivoco, el libro se llama El Gran Conflicto, ¿ya? Leen harto, ¿sí? ¿Cuál es la postura? La iglesia atravesará la gran tribulación. ¿Qué dice en eventos? La segunda venida de Cristo, ¿ya? Los mormones, veamos qué tienen. Tienen su libro del mormón, ¿no? ¿Qué más tienen? Tienen literatura de Joseph Smith, ese es su fundador. La postura, la iglesia atravesará la gran tribulación. Los eventos, la segunda venida de Cristo, ¿ya? Esto es referencia, mis hermanos, ¿ya? Ahora, casi con todo eso tendría el material acabado, ¿ya, mis hermanos? Simplemente me resta decir algo, ¿sí? Hoy le he presentado básicamente qué es la segunda venida, en qué consiste, qué señales va a haber, cuándo se va a dar, no hay fecha, ¿ya? Y cuáles son los propósitos, ¿ya? Tanto para la iglesia como para los no creyentes, ¿sí? ¿Ya? Lo animo a estudiar, mi hermano, pero lo primero, ¿sí? Lea la Biblia primero, antes de entrar a algún estudio, tratado, todo eso. ¿Por qué viene la recomendación? Porque este no es un libro cualquiera. Es un libro inspirado por Dios, escrito por alrededor de 40 autores y en un transcurso de tiempo de 400 años. ¿Sí? Miren, han sido tantos autores, tantos años, y el tema es solo uno. Jesucristo nos puede salvar. Ese es el tema, no hay otro tema. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, esa es la recomendación. Si esto le ha despertado para estudiar, hay el Instituto Teológico, Bíblico Teológico Pentecostés, hay seminarios, puede estudiar. Lo animo a estudiar, mi hermano. Y una cosa, para que no se deje llevar, ¿sí? ¿Ha visto
los testigos se han dejado llevar por sus pastores. Los pastores somos humanos. Tenemos nuestras falencias. Pero hay alguien que no le va a engañar. Y es Jesucristo. Amén, mis hermanos. Pasen, mis hermanos. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Las señales nos hablan que la segunda venida de nuestro Dios está cerca. Es tiempo de prepararse, mis hermanos. Es tiempo de alistarse. Y es tiempo de decirle: aquí estoy, Señor. Ayúdame a estar listo. Amén. Señor Santo Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, hemos visto un poquito, Señor, en estos versículos, cómo es que va a ser tu segunda venida. Señor, pueden haber posiciones teológicas, pueden haber diversas creencias, pero queremos creer en tu palabra. Un día, Señor, tus apóstoles te han visto partir en una nube. Queremos ser esa iglesia que te vea llegar en la misma nube, Señor. Queremos ser esa iglesia preparada. Queremos ser esa iglesia limpia, Señor. Esa iglesia, Señor, que te vas a llevar, Señor. En esta tierra sufrimos, nos afanamos. Perdónanos, Señor, a veces nos olvidamos hasta de tus promesas. Que esta noche el ver tu segunda venida sea un gran recordatorio a saber cuál es nuestro objetivo. El verte, el abrazarte, Señor, el rendirnos a tus pies. ¿Cuántas veces tenemos cuántas preguntas? ¿Por qué me pasó eso? Tú, Señor, tienes las respuestas ahí. Gracias, Señor, porque fuera de muchas posiciones teológicas, Señor, tu santa palabra nos habla de eso, que estás viniendo, que tu venida va a ser real, que te vamos a ver, Señor, en toda tu gloria, con tu corona, con tu ejército, Señor. Padre bendito, gracias. Gracias por esta noche, Señor, en la cual me has permitido compartir con mis hermanos esta pequeña parte, Señor. Padre bendito, te entrego estos versículos, que, Señor, nos acompañen. Que esta parte, Señor, de tu venida, Señor, podamos vivirlo cada día mientras vamos peregrinando en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras actividades, Señor. Gracias, Padre bendito. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Padre bendito, danos más entendimiento para seguir estudiando, para seguir comprendiendo, para seguir predicando, Señor, que aún hay tiempo de salvación, que en esta noche, Señor, quizá tenemos algo en nuestro corazón, lo traemos delante de ti, lo ponemos a tus pies y te pedimos que limpies, Señor, nuestro pecado, que limpies nuestra incredulidad, Señor, que limpies, Señor, nuestra falta de tiempo. Padre bendito, gracias por esta noche. Un día más, Señor, nos has regalado. Gracias, Señor Santo Dios. Gracias, Jehová bendito. Que tu palabra, Señor, goza y sea glorificada.
Señor, ven pronto, Señor.